Bueno, en estos tiempos se habla mucho de la sana doctrina, pero yo creo que todos nos preguntamos, bueno, ¿y qué es la sana doctrina? Muchos quieren saber si están en un lugar donde les están enseñando sana doctrina. Muchos quieren saber cuál es la mejor Biblia para llegar a la sana doctrina. Muchos quieren saber si el pastor de turno o el más popular es de sana doctrina. Incluso si el pastor no es tan popular y si es desconocido, pues con mayor razón. La respuesta a esto está en la palabra de Dios. Quizás podemos mirar también desde el punto de vista teología, pero hoy vamos a mirar solamente todo basado en la palabra como el Señor nos tiene acostumbrados aquí. Entonces, examinamos lo que es la sana doctrina desde la palabra de Dios, lo que implica que el pueblo de Dios tiene que conocer por lo menos las bases principales de la palabra, para saber si lo que se les está enseñando y predicando es o no es sana doctrina. Hay otra guía que puede servir para saber también si el sitio, si el pastor, si la predicación corresponden a una sana doctrina o no, y es mirar el fruto de vida del predicador. Pero esto es un poco más difícil, más dispendioso. Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Uno no puede saber de buenas a primeras, a menos que sea una predicación garrafalmente errada. Con una sola predicación no se puede decir si ese sitio es de sana o de insana doctrina. ¿Por qué? Porque a veces un sitio donde no se predica totalmente la buena doctrina puede tener una buena predicación y viceversa. Un sitio de buena doctrina puede de pronto dejar una predicación un tanto coja, un tanto humana, por decirlo de esa manera, y entonces el recién llegado, el visitante, va a quedar completamente desorientado si analiza una sola predicación. Entonces, el consejo, la sugerencia es que se examinen varias, por lo menos 3 predicaciones, 4, que allí va a surgir algo llamativo si es que hay una falsa doctrina. Bueno, entonces, ¿qué es sana doctrina y qué no lo es? Mateo 15:9 dice lo siguiente, y está hablando nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9 de Mateo 15 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bueno, basado en este versículo, vamos a ver que la falsa doctrina siempre es una mezcla de la palabra con el pensamiento, las emociones o los sentimientos de los hombres. La razón, el intelectualismo, porque dice aquí que son mandamientos de hombres. Entonces, ¿qué es lo que hace un hombre que predica falsa doctrina? Lee la Biblia, la toma según lo que le parece, la acomoda, si tiene intereses ocultos, y después la lanza con un sesgo, se puede llamar, es decir, no se está hablando como Dios hablaría personalmente, se está agregando la opinión de los hombres. Bien, entonces, ¿qué es una doctrina sana? Creo que esta es la forma más sencilla de distinguir qué es y qué no es la doctrina correcta. Son 3 puntos que hay que tener en cuenta. En primer lugar, repitiendo, Dios en primer lugar. Quiero decir, cuando la doctrina toma a Dios como centro, lo que se llama teocentrismo, teo-Dios, centrismo es colocar a Dios en el primer lugar, entonces
hay una buena garantía de que esa doctrina sea correcta. Pero inmediatamente, en segundo lugar, deben venir las cosas de Dios, porque podemos hablar de la bondad, del amor, del perdón de Dios, pero tenemos que hablar también de la iglesia, de la visión de Dios del pecado, de la redención. Es lo que se llaman las cosas de Dios. Entonces, primero Dios, segundo las cosas de Dios, y en tercer lugar el hombre y sus cosas, en esa sucesión. Y aquí hago una aclaración entre paréntesis. Cuando la doctrina insiste en la prosperidad, el bienestar material, volviendo al hombre el centro de la predicación, estamos ante un antropocentrismo. Antropos es la raíz latina para hombre. Al contrario de teocentrismo, el antropocentrismo. Pero entonces no se me confundan. Del hombre hay que hablar, obviamente, pero en tercer lugar. En primer lugar Dios, en segundo lugar sus cosas, y en tercer lugar el hombre que está dentro del plan de Dios y las cosas del hombre. Hay que hablar del matrimonio, del bautismo, del arrepentimiento, que son cosas de los hombres. También de las cosas materiales, también de la codicia, de la lujuria y todos estos otros acompañantes de la vida del hombre, pero siempre en tercer lugar. Nunca poner al hombre como el objetivo de la predicación semana tras semana, de tal manera que pareciera entonces que Dios es como una especie de sirviente del ser humano. La teología explica bien cuál es la sana doctrina, pero hoy no nos vamos a detener en esto. Hoy vamos a usar la palabra. Estos tres puntos que definen lugares para saber si la doctrina es sana, ¿tienen respaldo en la palabra de Dios? Vamos a ver que sí. Nos vamos a Éxodo 20, versículos 1 al 17. ¿Qué es Éxodo 20? Pues los estudiosos de la Biblia ya saben que es el pasaje sobre los 10 mandamientos que el Señor da a Moisés en el monte Sinaí. El pasaje de Éxodo 20 es uno de los más importantes y más centrales del Antiguo Testamento. El Señor empieza a dar sus mandamientos y vamos a descubrir que es precisamente ese el orden de donde se sacó la conclusión de cómo debía ser la doctrina sana. El orden está muy claro aquí. El primer mandamiento nos dice que Dios es el centro de todo. Éxodo 20:1. Dios habló y dijo todas estas palabras. Versículo 2. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Bueno, un alto. Miren cómo se presenta el Señor. Él aparentemente no está dando ningún mandamiento. Simplemente se está presentando. Pero resulta que sí es un mandamiento. Es el mandamiento de tener a Dios en primer lugar. Él dice, yo soy el Señor tu Dios. Esto, digo yo entre paréntesis, no está sujeto a discusión. Dios es Dios. Y si es Dios, es dueño. Y es Señor. Y es creador. Por tanto, Él es el objetivo de todas las cosas que van hacia sus pies, y por tanto debe ser el objetivo de la predicación. La predicación va a buscar glorificar a Dios. Y en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo hace que se glorifique al Señor Jesucristo, que es Dios. Por eso, las cosas todas van en segundo lugar o tercer lugar, porque primero es Dios. Es el teocentrismo mostrado
en los 10 mandamientos. El segundo mandamiento nos dice que si tú reconoces a Dios, nada ocupará su primer lugar. Versículos 3 al 6. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando dice dioses, se refiere a cualquier interés que desplace a Dios, sea interés pseudoespiritual, psicológico, emocional, material, intelectual, lo que sea, afectivo también. Cualquier persona puede ser colocada como un Dios ajeno. Por eso viene la explicación. Este mandamiento se toma 4 versículos para profundizarlo. Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El Señor sabía que el hombre tiene tendencia a fijar una falsa fe en cosas materiales, visuales. Por eso todas las religiones terminan construyendo imágenes, porque no es posible sostener una falsa fe sin un objeto de fe. Y es por eso que el cristianismo cuestiona tanto al principio a los recién llegados, y muchos con el tiempo terminan volviéndose a la religión por no usar imágenes, precisamente para que el Señor nos pueda mostrar en ese pasaje que el objeto es Él, sin intermediarios, directamente del corazón de Dios al corazón de la criatura. Quinto, versículo 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. La explicación es larga porque el hombre se toma muchos trabajos para crear ídolos y después honrarlos, o imágenes, y honrarlas. Ese es el propósito de Satanás. Ese es el propósito de la religión. Y nosotros, como creyentes verdaderos, debemos darnos cuenta que algunas veces, inclusive dentro de la iglesia cristiana, tendemos a buscar ídolos. A veces es el pastor, a veces es el grupo de alabanza, a veces es la misma iglesia, que mi iglesia es la mejor de todas, es la más concurrida, la más populosa, la más conocida. Es solo Dios. Tercer mandamiento: todo lo que hagas es para su gloria. Versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente al Señor al que tome su nombre en vano. Esto quiere decir que ¿para qué te casas? Para Dios, no es para ti. ¿Para qué buscas una casa? ¿Para ti? No, para Dios. Para construir un hogar para Dios, para tener una familia para Dios, para tener un trabajo para Dios. Y todo es en el nombre del Señor. Entonces, cuando hacemos las cosas para nosotros, estamos usando en vano el nombre del Señor. Decimos que somos creyentes, entre comillas, cualquiera que sea la religión o incluso el mismo cristianismo, y el nombre del Señor está siendo pisoteado. Indirectamente, muy sutilmente, pero lo estamos usando en vano. Cuarto mandamiento: hay que buscar a Dios. Entre los primeros 4 mandamientos descubrimos que Dios está en primer lugar y que los 6 últimos mandamientos corresponden al hombre. Entonces, hasta el momento, la teoría que habíamos expuesto de que una doctrina sana se basa con que Dios está en primer lugar, que es el teocentrismo basado en el primer mandamiento, que las cosas de Dios están en segundo lugar, basados en el segundo, tercer y cuarto mandamiento. Y ahora vamos a mirar ese cuarto
antes de entrar en los mandamientos del hombre. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Muchas Biblias dicen el sábado, pero acuérdense que es traducción de Shabbat. Shabbat en hebreo es día de reposo. Versículo 9. 6 días trabajarás y harás tu obra, pero el séptimo día es de reposo para el Señor tu Dios. Ese para es el centro de este mandamiento. El día de reposo es para Dios. Yo creía que el día de reposo era para el hombre. No, el día de reposo es en el que el hombre dedica el día para Dios. Entonces, otro mandamiento en el cual se puede estar fallando. Pero sí, yo no trabajo el domingo. Sí, pero el paseo tuyo, la visita que estás haciendo, ¿están glorificando a Dios? El no hacer nada, el estar mirando televisión todo el día, ¿está glorificando a Dios? El séptimo día es de reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Esto los fariseos lo tomaron literalmente y entonces prohibían hasta a un enfermo llevar su camilla. Ellos no entendieron que el propósito era glorificar al Señor en el día de reposo, mirarlo a Él y entonces darle gracias por el trabajo que había dado durante 6 días y por el salario que se producía y el resultado de ese salario. Señor, todo esto es tuyo, gracias, gracias. Por eso hoy no trabajo, porque es para ti, Señor. Es para encontrarme contigo, es para tener comunión contigo, es para glorificarte en el culto, en la alabanza, en lo que quiera que sea la reunión familiar. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. No porque Dios estuviera cansado, sino porque Dios estaba dando un ejemplo de lo que es buscar a Dios. El día de reposo es el símbolo de la comunión con Dios. Por tanto, el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. O sea, tú no ganas nada yendo a un culto, oyendo un sermón, si no estás glorificando a tu Señor y reconociéndole todo lo que Él hace en ti. Bien, parece que nos hubiéramos salido del tema. No, estamos viendo la misma doctrina correcta, basado en lo que dice la palabra. Ahora, en tercer lugar decíamos que ahora sí se iba a enfocar en el hombre y en sus cosas, pero no en el hombre y sus riquezas, el hombre y su salud física, que se vuelve el centro de las predicaciones de las iglesias de prosperidad. Porque miren, el hombre está en obligación de cumplir unos mandatos. El 5º mandamiento dice, respeta la autoridad que puso Dios. Entonces el versículo 12 nos dice, honra a tu padre y a tu madre, biológicos, pero también las autoridades puestas por Dios, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Por qué? Porque cuando tú reconoces la autoridad, estás reconociendo a Dios. Si tú vas a una iglesia de prosperidad, vas a ver muchos hijos deshonrando a sus padres y vas a ver que estos mandamientos que vienen a continuación no se cumplen, porque se ha puesto al hombre como centro y no puede funcionar espiritualmente nada bien, porque esa no es la ley de Dios. Cuando tú pones a Dios en el centro, en el primer lugar, todo lo demás empieza a acomodarse en armonía. 6º mandamiento, respeta a tu prójimo. Dice versículo 13, no matarás. ¿Cómo así? Claro, no lo mates con un arma, no lo mates con un golpe fuerte, pero tampoco lo mates con tu lengua, con tus miradas,
con tus murmuraciones, con tus malos deseos, en el sentido de, ay, es que yo no puedo más con él, yo estoy que lo estrangulo. Respeta a tu prójimo, porque Dios lo puso allí por alguna razón especial para ti. Séptimo mandamiento: aprecia la familia que Dios te dio. No cometerás adulterio, versículo 14. El Señor desde la eternidad tenía establecido que fulano se casara con sutana y tuvieran a fulanito, menganito y perecejito. No de otra manera. Él sabía que ahí era donde iba a haber bendición. Cuando el hombre rompe eso, cuando el hombre separa lo que Dios unió, está diciendo, no me interesa la familia de Dios, yo no creo que la familia venga de Dios. Y entonces el primer paso para romper la familia es cometer adulterio o fornicación. Y recuerden que no es solamente física, esto también es mental y emocionalmente. Octavo mandamiento: conténtate con lo que Dios te dio. Versículo 15: no hurtarás. El ladrón no está contento con la provisión de Dios y por eso sale entonces a conseguir lo que él cree que necesita o que se merece o que no se merece pero que quiere disfrutar. Noveno mandamiento: no murmures de las criaturas que Dios puso junto a ti. Versículo 16: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Estamos haciendo dos lecciones en una: la sana doctrina y un estudio de los 10 mandamientos. Cuando murmuramos, cuando decimos, no, es que esa persona, es que es imposible, yo voy a contarla a mi vecino, a mi hermano cristiano, sobre cómo es que fulano hace y dice, y estás dando falso testimonio contra tu prójimo, estás rompiendo un mandamiento. Y si tú miras con lupa o has estado en una iglesia de falsa doctrina y lo has sentido en carne propia, te darás cuenta lo que dije hace un rato: todos estos mandamientos son rotos fácilmente por aquellos que se dicen cristianos y se están congregando allá. ¿Por qué? Otra vez, porque el centro de la predicación es el bienestar del hombre, y el bienestar del hombre nunca se logra cuando Dios no está en primer lugar. Y el último, 10, la envidia y la codicia indica que no estás contento tampoco con Dios. Por lo que ya dijimos antes, versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Ves? Estás rompiendo cada uno de los mandamientos de una forma que ni siquiera habías considerado, porque Dios no está en el primer mandamiento, en la doctrina que te están enseñando, ¿o sí? Entonces repetimos, la doctrina errada es cuando el hombre se levanta como centro y Dios como servidor del hombre. Eso fue lo primero que pasó en el huerto del Edén después de que Dios le mostró a Adán lo que debía hacer. Génesis 3, 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pues Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, es decir, serás sabio cuando desobedezcas a Dios, y serás como Dios, semejante a Dios, con la divinidad de Dios, conocedor del bien y del mal, sabio. Ninguna de estas cosas se cumplió. Solamente se conoció el bien y el mal, y lo demás quedó peor. Los ojos no fueron abiertos sino cerrados. Se perdió la conexión con Dios. El diablo siempre viene a decir mentiras. Y esa treta de poner al hombre como centro, fíjense aquí lo que está haciendo. El diablo viene a decirle a Eva: ¿cuál Dios? Aquí
el centro eres tú, Eva. Y si haces lo que yo te digo, vas a hacerlo junto con tu marido. Esta es la misma treta que el diablo está usando en las iglesias de prosperidad y en muchas otras iglesias de falsa doctrina. El hombre entonces se levanta como el objeto de la predicación hoy. Hoy vamos a hablar de aspectos muy importantes. El hombre tiene que lograr la satisfacción personal, el hombre tiene que recuperar su autoestima, el hombre tiene que tener un puesto de liderazgo, el hombre tiene que lograr el éxito, y así pasa domingo tras domingo, hablando del hombre y del hombre. Pero nunca hablan del pecado, nunca hablan de darle la gloria a Dios, nunca hablan de arrepentimiento, nunca hablan de cómo obedecer irrestrictamente la ley de Dios, y mucho menos de cómo caminar llenos de Cristo, porque Dios no está en el centro. Las cosas de Dios allí en esas iglesias solo son importantes si benefician al hombre. Entonces hay pasajes que siempre se van a evitar, porque lo mío es lo más importante. Yo busco mi autoridad. Yo no honro ni a los padres ni a la autoridad, cumpliendo el 5º mandamiento, ni respeto, y puedo pasar por encima de otros con envidias, con discusiones dentro de las iglesias, porque el 6º mandamiento de no matar tampoco me interesa. Me interesa mi sensualidad, el adulterio y la fornicación, no el 7º mandamiento. Puedo quitarle a otros, puedo estafarlos, eso lo hemos visto en iglesias que predican cosas que no son. Entonces aparece siempre el vivo que tumba al resto, el 8º mandamiento. Puedo murmurar de los demás, y mi prosperidad económica es lo más importante. El 10º mandamiento no me interesa. Por eso, mis hermanos, hay una exhortación a ser vigilantes. Estos tiempos son muy de cuidado. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Acordémonos que hay lobos disfrazados de ovejas. Entonces ellos usan lo que aquí dice, estratagemas, estrategias, engaños de hombres que usan con astucia, mezclando verdad con error. Y muchos son los niños fluctuantes que se dejan llevar por estos vientos de doctrina, porque suelen ser doctrinas muy llamativas, ponen la piel de gallina. Uy, sentí un escalofrío cuando oí eso. ¡Wow! Esto debe ser precioso, altísimo. Mentiras, era una apelación a la emoción. El Señor habló muchas veces en el Sermón del Monte de cosas que nunca se oyó que la gente dijera amén, pero llegó el sermón y en ningún momento vemos que la gente saltara diciendo aleluya, amén. No es que esté mal saltar, lo que estoy diciendo es que si el aleluya, amén vienen por la emoción y no por el gritar de gozo por la fe, entonces hay algo que está mal. En las iglesias de falsa doctrina se explota la emoción, y por eso una de las mejores cosas que tienen las iglesias de falsa doctrina es un magnífico sonido para que todos queden traspasados por los decibeles. Dice también, 1 Timoteo 4:1, yo quiero aclarar aquí que no estoy contra la buena alabanza. Una buena alabanza lleva al espíritu del hombre a entrar en comunión con Dios, pero es una alabanza que tiene que ser bíblica también, no es alabanza de hombres, canciones mundanas llevadas a términos cristianos. Eso no. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu Santo, porque está con E mayúscula, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta palabra es contundente porque está hablando de que la falsa doctrina no viene solamente de un predicador tramposo, sino que estos predicadores son instrumentos de espíritus engañadores y de demonios que lanzan esas doctrinas falsas. Es Satanás el que está detrás de la falsa doctrina. Quiere pervertir la verdad para que los hijos de Dios caigan en las trampas y se aparten de Dios. El diablo es muy astuto. Puede que haga oposición directa y total a las cosas de Dios en algún momento, pero la mayoría de las veces su estrategia se dirige hacia distraer, hacia cansar, hacia aburrir, hacia meter falsas mentiras como lo hizo con Adán y Eva. Segunda de Timoteo 4:3, corroborando esto que decíamos ahora, dice, porque vendrá tiempo, y es este tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina. Son muchos hoy los que se dicen cristianos que se molestan con la palabra de doctrina sana, porque es fuerte, porque la sana doctrina desenmascara las estrategias de Satanás, desenmascara la levadura de los fariseos, la hipocresía, desenmascara el pecado, y eso duele, le duele a la carne. Entonces muchos que no han hecho un verdadero compromiso con Dios no sufren la sana doctrina y se van. Dice, continúa el versículo, sino que teniendo comezón de oír, ya vamos a ver qué es eso, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es lo que está describiendo este pasaje? Que estos corazones que apenas son simpatizantes de la palabra de Dios, cuando la palabra de verdad se pone fuerte, entonces les entra una comezón de oír, pero en otra parte. Si yo quiero encontrar algo que me llene, algo que me satisfaga, mi emoción, mi intelecto, aquí me están dando desgarrote y martillo, yo no quiero eso. Yo voy a buscar una palabra de amor, una palabra de bondad, de misericordia, donde sea siempre así. Esa es la comezón de oír. Y entonces van a buscarse maestros que les hablen precisamente eso. Por eso es que muchas iglesias de falsa doctrina crecen como maíz pira. Eso explota por todos lados y cuando uno se da cuenta, Dios mío, ¿cómo creció? Y no fue por bendición de Dios. No estoy diciendo que una iglesia que crece fuerte y firmemente sea de falsa doctrina. Estoy diciendo que muchas que crecen no son, pero que algunas sí. Entonces, la falsa doctrina tiene que ver con la hipocresía, vidas no transformadas. Mateo 16:12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, porque son enseñanzas de hombres acomodando la palabra. La doctrina de los fariseos es una predicación sobre la palabra, pero muchas cosas escondidas en la vida práctica de estos fariseos y sobre todo mucha enseñanza que no estaba en la palabra de Dios. La verdadera doctrina viene del Espíritu Santo, Marcos 1:22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. A ver, explico esto. Entonces, ¿quién tendría autoridad sino solo el Señor Jesucristo? No. La autoridad de la palabra la da el Espíritu Santo. El Espíritu es el que inspira la palabra. Él es el que la enseña. En Juan 14 dice, Él os enseñará todas las cosas. Y glorifica a Cristo. La verdadera palabra exalta al Señor Jesucristo. No exalta al pastor, no exalta al hombre, no exalta a los ancianos, no exalta al dinero.
exalta a Cristo y a Dios el Padre. Por eso viene de autoridad divina, porque es el Espíritu moviéndose. Y se mueve en el predicador y se mueve en la ovejita que oye con corazón dispuesto, que quiere obedecer la palabra. A ella se la explica, se la enseña y se la aclara, y al predicador lo usa para decir lo que estas ovejitas que están con hambre de pan fresco desean recibir, quieren recibir y reciben de hecho porque lo envía Dios con su discernimiento. Por tanto, la doctrina sana enfurece al diablo, pero llena el espíritu del hombre. Marcos 11:18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Repito, la doctrina sana siempre enfurece al diablo, pero llena el espíritu. Entonces, cuando algo te moleste a ti de la palabra que se está repitiendo porque está en la escritura, haz lo que hago yo. Yo digo, Señor, esta palabra me está dando duro. Padre, en el nombre de Jesús, dispón mi espíritu con tu espíritu y saca cualquier cosa que no sea tuya, para que yo no me oponga a tu palabra. La verdadera doctrina declara la verdad sobre el universo y lo que Dios quiere para nosotros. Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La doctrina es lo que Dios ha establecido como verdad del universo. Por tanto, es una descripción del universo. ¿Cómo funciona? Y creer la doctrina es meterse en ese buen funcionamiento del universo. Eso es todo lo que se llama obediencia. Entrar en la armonía con Dios. La doctrina sana prueba al corazón obediente. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué dijo? Que uno puede saber si el que está predicando habla por su propia cuenta o si la doctrina es de Dios cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios. Cuando uno tiene corazón obediente, entonces dice, sí, amén. Puede que no lo grite, puede que ni siquiera salga por su boca, pero ya en el fondo del espíritu dice, amén, Señor, esta palabra está tocando mi espíritu. Amén, esto es tuyo. Y yo lo voy a corroborar, porque ahora después voy a buscar en la Biblia a ver si lo que el predicador dijo estaba allí. Y por último, el aspecto crucial del verdadero cristianismo está en 2 de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa menor. Esto es una de las cosas más grandes. Si yo busco mantenerme en la sana doctrina, estoy en comunión con el Padre y con el Hijo. De otra manera, me extravié del camino y me voy apartando poco a poco, y esa es la triste historia de muchos que empezaron bien y ahora ya no están caminando con el Señor. Iglesias que empezaron bien, siervos de alabanza, siervos de predicación que empezaron bien y no perseveraron. ¿Cómo se persevera en la doctrina? Oyendo la palabra y meditando la palabra. Así que estudia la palabra. Amén y amén.